queriendo compartir la palabra de Dios y abordando un tema verdaderamente sorprendente, maravilloso, que es impresionante. Cada vez más me asombro cómo el Señor a través de su palabra eh, está todo predeterminado, ya está todo preparado desde hace muchos años atrás. Y hermanos, esto es algo impresionante. Dios los bendiga, les saludo con todo mi corazón. Para los que se van a ir congregando, congregando, fuera bonito, ¿verdad? Que nos pudiéramos congregar, pero no, para los hermanos que se van agregando en este momento, que Dios los bendiga a todos, amén. Espero que el día de ayer haya sido de bendición para usted, que haya podido aprender o refrescar ciertas cosas importantes. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de los tiempos actuales, y en cuanto a la Biblia, que es nuestra fuente principal de información, estamos viendo que la palabra es clara, nos está enseñando los momentos específicos y claros que estamos viviendo en este momento, y no solamente de este instante, sino tal vez hasta de todo el tiempo en realidad, pero se ha ido marcando, se ha ido desarrollando la palabra de Dios juntamente con lo que está pasando en el mundo. Así que quisiera ante todo orar, darle gracias a Dios primeramente por este momento que el Señor nos permite estar aquí, y mientras tanto, pues los hermanos que quieran irse agregando, que todos sean bienvenidos. Amén. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias en este día, bendito Dios, porque estamos aquí, Padre Celestial, una vez más para escuchar tu palabra, para aprender de ella, para poder discernirla, para poder entender, bendito Dios de la gloria, estos tiempos actuales que estamos viviendo. Estos momentos, Señor amado Dios, donde tu palabra, Señor, es la única guía a nuestras vidas. Dice tu palabra, Señor, que ella es lámpara a nuestros pies. Quiere decir, Señor, es la luz para no tropezar, para no caer, para no hacer cosas, Señor, que a ti no te agradan. Por eso, Espíritu Santo de Dios, en esta tarde estamos delante de tu presencia con todo el anhelo, Padre, que tú nos enseñes, que tú, Espíritu Santo de Dios, nos redargullas, y sobre todo que tu palabra, Señor, sea impregnando nuestros corazones y nuestras vidas, para que podamos, Señor Rey de Gloria, ser hijos obedientes a tu palabra. Espíritu Santo de Dios, en este instante, Señor, te doy gracias. Y te pido que tú vayas tomando, Señor amado Dios, mi vida, mi mente, de manera que hable conforme a tu palabra, que sea, Espíritu Santo de Dios, compartiendo, Padre Celestial, en este momento, a través de tu palabra, Señor, y nada más que tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, mientras cada uno se va en este momento, mientras se vayan agregando al video, quisiera mencionar día de ayer lunes, empecé una serie una serie más bien de estudio, más estilo estudio, buscando respuestas, y no solamente eso, dando respuestas a preguntas que como hijos de Dios nos hacemos, a preguntas que como hijos de Dios, seguidores de Cristo, tenemos en cuanto al tiempo que estamos viviendo. Y es impresionante, es sorprendente cómo la Biblia, cada etapa de la historia de la humanidad, desde el principio, desde el tiempo de Adán hasta nuestros tiempos actuales, hasta el día de hoy, y no solamente hasta nuestro tiempo actual, sino que extendiéndose hacia el futuro, a lo que aún está por acontecer, la palabra de Dios está acá. Por eso que es importante que cada palabra que Dios le dé a usted, o cada sueño que usted pueda tener, o cada revelación que usted pueda tener, no tenga solamente un significado simbólico, pero que tenga un significado claro y específico, y que esté alineado a la palabra de Dios. Amén. Es importante porque ya todo está predestinado. De hecho, el Señor sabe cómo va a terminar el mundo. El Señor ya sabe los escogidos de Él que van a estar junto a Él en el reino de los cielos. Todo eso ya lo vemos claro en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?
Pero, sin embargo, hay un libro que me ha tocado muchísimo y que sorprendentemente, 2500 años atrás, habla claramente de los acontecimientos, el desarrollo de los últimos tiempos, y se dicta y se determina en 70 semanas específicamente. Y 70 semanas en el libro de Daniel sabemos que habla claramente, explica no de semanas contextuales en su significado como semanas, pero sino semanas de año. Y esto nos da un periodo de 490 años. Pero sin embargo, aparte de esto aún hay más. Aparte de esto, la palabra de Dios nos revela, nos relata claramente de acontecimientos que ya han sucedido, que ya han sido previos, porque como lo leíamos el día de ayer, hay 70 semanas divididas en ¿cómo? En 62 semanas, en 7 semanas, y la última semana que se divide en la mitad, que sería, vamos a decirlo así, una semana tiene 7 días, ¿verdad? 3 días y medio, vamos a decirlo así, pero tiene un significado simbólico impresionante. Así que vamos a entrar entonces en materia. Ayer hablé justamente de cosas importantes, porque para entender nuestro presente tenemos que entender lo que aconteció, tenemos que saber, tener información de lo que aconteció, ¿verdad? Hoy creemos por fe, claro que sí, y es importante tener fe en el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Pero también es importante entender que en este momento, en este tiempo, están sucediendo muchas cosas, que se están preparando aún muchas cosas, que va a ser la antesala, que va a ser el momento propicio para que el anticristo, como tal, como persona, haga su aparición en medio de estos momentos. Amén. Así que les saludo a mis hermanos que se están conectando en este momento, y vamos a entrar en materia, ¿verdad? Hemos dicho que tenemos una hora de estudio. Haciendo un pequeño resumen del día de ayer, hablé específicamente del libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, donde nos da una serie de información importantísima, el cual este libro es impresionante. Fue escrito hace más de 2500 años atrás. Es impresionante cómo este libro ya en aquel tiempo tenía un carácter profético, y no solamente profético, un carácter acompañando al libro de Apocalipsis, cuando aún ni siquiera se imaginaba que iba a suceder. Aconteciendo esto 2000 años después, 2000 años después, acontece que el pueblo de Israel, el libro de Juan, bonjour ma soeur Jolie, bonjour la familia, amén, que Apocalipsis fuera escrito en la isla de Patmos. ¿Por quién? Por el apóstol Juan. Es impresionante cómo todo esto, hermanos, encaja perfectamente. Así que es importante tener en cuenta algo: todo lo que acontece en Israel, ¿de acuerdo? No estamos siguiendo la religión, no estamos siguiendo el judaísmo, lejos de esto. Es como que tenemos la estrella de David ¿cómo decirlo? La estrella de David como el símbolo, vamos a decirlo, con la paloma del Espíritu Santo de Dios, que es el logo de la iglesia. Pero lejos de seguir una religión, seguimos a Cristo, amén. Eso es algo importante para nosotros. Pero es importante saber lo que acontezca allí en el pueblo de Israel, lo que acontece, los acontecimientos de ahí son importantes, amén. Entonces, quiero hacer un breve resumen de lo que hablamos el día de ayer, importante a entender para poder centrarnos en el tiempo profético que estamos viviendo el día de hoy. Si usted toma su Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 9 específicamente, versículos 24 y 27, vamos a leerlo porque cada vez que lo leo, cada vez que lo examino, me di cuenta que hay
mucha información súper importante para nosotros los hijos de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermanos, ya aquí este primer versículo nos da una información categórica, impresionante de lo que va a suceder y de lo que va a acontecer y de lo que ya ha acontecido. Esto es impresionante. Ahora, como dice, poner fin al pecado. Impresionante, poner fin al pecado. Se determinan estas 70 semanas. ¿De acuerdo? Pero recuerde que antes del Señor Jesucristo, antes de que el Señor Jesucristo, viniera aquí al mundo como Salvador, hay una serie de sucesos impresionantes, que todo nos conduce, que todo lleva después, más adelante, a la persona de Jesucristo. Y todos estos acontecimientos claramente también fueron profetizados, también fueron prescritos para que acontecieran. Amén. Así que el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. ¿De acuerdo? Entonces, cabe decir que hay 70 semanas divididas como en 62 semanas, después 7 semanas y después queda una semana que haría un total de 70 semanas, dividida en tres acontecimientos, en 3 periodos, ¿de acuerdo? Esas 70 semanas representan claramente 3 periodos específicos, 3 tiempos diferentes, de sucesos diferentes y de acontecimientos diferentes que van a suceder. Después dice la palabra de Dios, versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿De acuerdo? Versículo 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es impresionante, cómo el Señor nos da. Si usted lo lee, cada vez que leo estos pasajes, el Señor nos enseña algo nuevo. Prácticamente se puede ver que el Señor está trayendo una revelación impresionante de lo que va a acontecer. Entonces dice, después de la tercera, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ayer hicimos un recuento específico de algunos libros, como el libro de Génesis, empezando por el libro de Génesis, empezando por el patriarca Abraham, del cual entendimos que la bendición en el mundo Dios la determinó no solamente al pueblo de Israel, no a su generación solamente. El Señor le dice, a su generación se le será dada una bendición, pero en ti, Abraham, le dice el Señor. Recuerda que lo leímos en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Allí el Señor le dice claramente a Abraham, de tu generación, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya desde el principio, desde el momento que Dios le hace una promesa tan importante a Abraham, ya el Señor determina que no solamente su pueblo, que no solamente
su genealogía, su generación, no, sino que también todas las naciones de la tierra. Punto importante a recalcar. Y después claramente vimos que de Abraham como patriarca principal surge su hijo Isaac, el hijo nuevamente de ¿qué? De la promesa, del cual el Señor lo prometió, lo cumplió. Después de Isaac venimos ¿a quién? A Jacob. Jacob, que se convierte en ¿quién? Dios le cambia el nombre a Israel, y de ahí surgen 10 hijos, ¿de acuerdo? Es importante retener esto, 10 hijos, de los cuales se vuelven las tribus de Israel, sumándole a estos 10 hijos los 2 hijos de José, que ciertamente hacen parte de las 12 tribus de Israel. Todo esto son datos bíblicos, datos históricos importantes para poder entender los sucesos del día de hoy. Es importante entender también lo que aconteció, lo que sucedió en tiempos atrás. Amén. Recordamos esto también. Después de ahí, hablamos claramente también que el reino, todo el país, siendo una nación, toda la nación de Israel se divide claramente en dos. Pero teniendo algo muy importante, una fecha, aproximadamente un tiempo importante. Del momento que Jacob llega a Egipto a través de su hijo José, desde ese momento hasta el momento que el pueblo sale de Egipto, acontecieron 430 años, que es un dato importante que nos da la palabra de Dios, que el pueblo dice que clamó al Señor durante 430 años porque entraron en una cautividad, fueron tomados cautivos. Mientras ellos vivían en Egipto, en la generación de José, eran invitados, eran personas que podían hacer parte del país de Egipto, tenían acceso a todo, pero tiempo después se levanta un faraón donde dice, no, esto se tiene que acabar, el pueblo de Israel está creciendo mucho por miedo, por temor. ¿Qué hace? Los lleva en cautiverio, los toma presos y los hace cautivos, y no solamente eso, los utiliza como esclavos. Pero durante el tiempo de la promesa, mientras Dios le promete a Abraham, al tiempo que Jacob sale de Egipto, que el tiempo que Jacob llega a Egipto, es importante entender que surgieron de la salida del pueblo de Israel de Egipto, pasaron 400 años. Eso es importante tenerlo en cuenta para poder entender muchas cosas. Ciertamente, hermanos, las generaciones van pasando muy rápido, y esto fue el grave problema de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cada generación hacía y funcionaba de una forma diferente, y poco a poco se iban olvidando de Dios. El problema del pueblo de Israel, que hasta hoy tiene consecuencias de eso, fue porque desobedecieron cuando Dios les dijo que no se juntaran con las naciones vecinas, que no hicieran pactos con las naciones vecinas, que no dieran sus hijas en casamiento con las generaciones, porque eran idólatras, eran supremamente idólatras. Y conociendo Dios Padre, el corazón del hombre, sabía que un poco de levadura entraba para leudar toda la masa, que un poquito de esa levadura, de esas otras naciones, ¿qué iba a hacer? Iba a hacer que el pueblo de Israel se fuera hacia otros dioses, y fue lo que aconteció. Más adelante podemos ver también que ciertamente acontece que Moisés lleva a Israel a otra tierra, los lleva a dirección a la tierra prometida. Sabemos también que Moisés como tal no puede entrar a la tierra prometida. Sabemos también como tal que este seguimiento por el cual el Señor lleva al pueblo, lo lleva primeramente a un acontecimiento importante. Estoy haciendo un resumen, ¿no? Porque el resto de cosas las hablé el día de ayer. Quiero avanzar el día de hoy.
a construir el primer templo, ¿verdad? Después de que en el desierto ellos andan, caminan durante 40 años, que dice la palabra de Dios, ellos levantan, el Señor, Dios Padre, les da como orden de hacer un tabernáculo de reunión, establecido claramente lo que se tenía que hacer en ese tabernáculo, lo que de la forma como se debía hacer y se tenía que llevar a cabo. Mire algo importante, un detalle muy importante. Recuerdan que el Señor le dice regreso un poco, perdón, recuerde, porque este es un detalle muy importante. Ustedes recuerdan, y varias veces lo hemos escuchado como prédica, que Dios le dice a Abraham que tiene que darle a su hijo, que tiene que sacrificarlo. Y Abraham ciertamente obedece a lo que Dios le dice, y Dios le dice, tienes que ir al monte Moriah. Tenga bien en cuenta este nombre, el monte Moriah. ¿Por qué motivo? Porque ese monte Moriah en la actualidad es donde se encuentra sentada la ciudad de Jerusalén. Este monte hoy por hoy es donde se encuentra claramente la ciudad de Jerusalén. Y no solamente eso, también podemos ver que ahí en ese mismo lugar donde Abraham edificó el altar para sacrificar a Isaac, en ese mismo lugar fue donde construyeron el primer templo en el estado de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Entonces, todas estas cosas no son casualidad. Todas estas cosas tienen una razón de ser, tienen una razón del por qué Dios las permitió así y por qué Dios las hizo así. Amén. Ahora, para ninguno de ustedes es un secreto saber que Israel hoy, la nación de Israel, quieren edificar el tercer templo. Usted puede ver, hay mucha información donde ellos ya tienen prefabricadas todas las cosas para empezar y levantar nuevamente el tercer templo, en el cual ellos, hermanos, donde ellos van a regresar nuevamente a los sacrificios que hacían anteriormente. Esto no es descabellado, pero es de la forma como ellos quieren hacer el día de hoy. Ahora, hay algo importante que les impide eso. Es el hecho de que donde está situada, donde se encuentra hoy el lugar para poder establecer el tercer templo, está vamos a decirlo, invadido por palestinos, por el lugar donde está este santuario que se llama la roca, la cúpula de la roca, que es justamente donde se encontraba porque en realidad no es una moskea, la moskea queda atrás, donde usted ve la cúpula o la doma, no es una moskea como portal, no es una mezquita, no. La mezquita está a la parte del lado. Pero ahí, esa cúpula que podemos ver, que usted puede ver imágenes por internet, por videos, ese lugar exacto era donde estaba el templo de Salomón, donde se construye también el segundo templo. Y es ahí donde ellos necesitan construir el tercer templo, porque lo quieren hacer exactamente en ese lugar. Es el lugar más alto del muro y del monte, es el lugar más alto del monte. Entonces, todo esto no son coincidencias, todo esto son verdades importantes que la palabra de Dios nos enseña claramente de lo que va a acontecer. Entonces, ayer quedamos justamente cuando sucede algo importante, que el reino de Israel, la nación de Israel, se divide después de que el hijo de Salomón desobedeciera a la palabra del Señor. Así que recordamos también el día de ayer esta cita bíblica. Ahora empiezo a retomar el estudio hoy después de hacer un pequeño resumen del día de ayer. El día de hoy quisiera seguir comentando ciertos puntos importantes que sucedieron en el Antiguo Testamento. Son cosas, hermanos, muy importantes. Bendiciones a mi hermana Miriam, que se acaba de agregar. Saludo. Entonces, vamos a seguir. Amén. Dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 8, versículo 17. Hasta ahí quedamos el día de ayer. Entonces, después de que
el reino se divide, entre el reino del norte y el reino del sur, sucede algo catastrófico, sucede algo grave, donde el pueblo se divide. Y después de la muerte de Salomón, escuche bien, el reino de Israel se divide en dos. Eso es importante retener. El reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino que era formado por 10 tribus. Este dato es muy importante. Y el reino del sur, que es el reino de Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín. A partir de ahí, Israel, generalmente, que estamos hablando de estas 10 tribus que quedan de Israel, y Judá, que eran dos, ya sabemos, ¿verdad? Judá y Benjamín, empezaron a pecar de una manera, hermanos, desvergonzada, desmesurada, donde se entregaron a otros dioses, donde se entregaron a otros ídolos, donde empezaron a sacrificar a sus propios hijos, a estos dioses paganos a los cuales el Señor les había prohibido de adorar. Y todo este pecado, te lo aseguro, esto lo dice la palabra de Dios, el pecado del hombre está siendo la causa de la muerte en la humanidad y en el hombre. Muerte física y muerte espiritual. Todo esto, cuando ellos empiezan a adorar y a hacer todas estas cosas, esta serie de cosas, dice la palabra de Dios que son datos importantes. Fueron cuando los profetas Elías, Isaías, Jeremías, Oseas y Ezequiel advierten de lo que iba a acontecer si Judá e Israel no dejaban y cesaban de cometer pecado y desobediencia. Los profetas igual fueron rechazados, no los escucharon, se burlaron de ellos y finalmente los mataron. Entonces Isaías fue encerrado, durante un tiempo fue encarcelado, fue juzgado, y dice la palabra de Dios que después de este acontecimiento el rey de Asirio derrotó y llevó en cautividad a Judá. Todo lo que el profeta había profetizado se cumplió por motivo a la desobediencia. Después de este tiempo, después de que son llevados presos, después de que son tomados en cautividad, siendo Judá la última Judá y Benjamín en ser derrotados y ser llevados en cautiverio, sucede algo importante. En el Ezequiel capítulo 8, versículo 17, dice: Dios llevó a Ezequiel al templo de Salomón y le mostró las idolatrías de los sacerdotes y líderes de Judá para que viera cuáles eran sus motivos para juzgarlos. Ezequiel vio ídolos en las puertas del altar y en las paredes y a los líderes de Israel rindiéndoles culto. También había mujeres llorando a dioses, que aquel dios era al dios Tamuz, y muchos que adoraban al sol también. El Señor le preguntó a Ezequiel, versículo 17 del capítulo 8, y me dijo: ¿no has visto esto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después de que han llenado la maldad de la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus raíces. Entonces, cuando ellos ya tenían el templo, cuando Salomón ya había construido el templo, sucede lo que se había profetizado. El castigo que Dios le da a ellos es la destrucción del templo y la cautividad en Babilonia, cumpliéndose de esta manera las maldiciones del pecado prometidas en Sinaí y a Salomón. Deuteronomios capítulo 28, versículo 64 y segunda de Crónicas capítulo 7, del versículo 19 al 21. Dice: se habla que serían esparcidos
por la tierra. Sabemos que Babilonia, el rey de Babilonia, destruye en el templo 586 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Ahí es donde empieza a tomar sentido las 70 semanas. Tome datos porque es importante saber. 586 años antes de Cristo, el rey de Babilonia viene a destruir el reino de Judá. Y dice la palabra de Dios: la cautividad de Judá fue juzgada y las promesas se cumplieron. Los ejércitos de Babilonia conquistaron Jerusalén en el 605 a.C. Estos se tuvieron que someter a Babilonia, lugar al que se llevaron más tarde a los cautivos, entre los cuales se encontraba un joven noble llamado Daniel. Es en ese instante, es en ese momento, cuando Nabucodonosor da orden. ¿Y qué hace? Lleva en cautiverio al pueblo, lleva en cautiverio a Daniel. Y a partir de ahí empiezan a suceder datos importantes de los cuales, si usted tiene la oportunidad de tomar nota, sería interesante poder tener estos datos, porque tiene que ver mucho con lo que va a acontecer y con lo que está aconteciendo actualmente. Dice: 8 años después de Judá, Judá se rebela contra Babilonia en el 597 a.C. Pero Babilonia conquistó de nuevo la ciudad, tomando a más rehenes e instalando a un nuevo rey. Finalmente, después de una tercera revuelta en el 586 a.C., Babilonia destruye la ciudad de Jerusalén, las paredes y el templo de Salomón. La mayoría de personas murieron asesinadas y algunos cautivos, y las personas más pobres se tuvieron que quedar para cuidar de la tierra. Ahora escuche bien. El libro de Jeremías habla de las lamentaciones. ¿Se da cuenta? Lamentaciones. Y es este libro el que expresa el dolor inmenso, el dolor tan grande del profeta Jeremías cuando el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio. Si usted tiene la oportunidad de leer el libro de Lamentaciones, usted se va a dar cuenta las cosas tan escalofriantes que sucedieron en aquel entonces con el pueblo de Israel. Hermanos, todas estas cosas se van encajando en lo que Dios dice. Recordamos que el Señor le dice al rey, a Israel, ¿verdad?, que si ellos desobedecían al pacto, que si ellos desobedecían al Señor, algo iba a acontecer, ¿verdad? El Señor les habló claramente de eso. Dice la palabra de Dios que el Señor les habló en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, versículos 64 y 65. Les dijo claramente: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño, escucha, un pedazo de leña, de madera, y a la piedra, y aún entre las naciones, y ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Cuando usted lee el libro de Deuteronomios capítulo 27 y 28, cuando usted lee estos dos capítulos, Deuteronomios 27 y 28, va a entender que Dios es un Dios de palabra. Dios no miente a su palabra. Hermanos, esto es algo de lo cual usted y yo tenemos que estar muy conscientes. Dios no miente. Dios, cuando dice algo, si tú lo cumples, tendrá los beneficios de obedecer. Si tú entras en desobediencia, pues también tendrás consecuencias. Hermanos, esto es claro. ¿Dios es un Dios de amor? Claro que sí. Dios es un Dios también que es fuego consumidor. El pueblo desobedece.
el pueblo entra en rebelión, el pueblo se aleja de lo que el Señor quiere hacer, y esto acontece, son llevados presos. Usted sabe, si usted lee el libro de Lamentaciones, lee algunos capítulos, desde el capítulo 1 te vas a dar cuenta la desolación, la tristeza. Dice que no quedó ni una sola piedra sobre piedra en el templo que había construido Salomón. Este templo que ellos tanto veneraban, este templo que ellos tanto adoraban. Isaías, Oseas, les hablaron claramente, hermanos, les dijeron, si ustedes siguen de esta manera, si ustedes siguen desobedeciendo, Ezequiel y Jeremías les dijo al pueblo, advertencia, advertencia, regresen a Dios, regresen al Señor, es tiempo de regresar, dejen las abominaciones. Le estaba hablando, escúcheme bien, porque esto en un cierto dado les comenté que el libro de Ezequiel tiene que ver mucho con el tiempo actual, proféticamente para la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no me voy a alejar del tema, porque no me quiero alejar del estudio, pero quiero decir, la iglesia cristiana en este tiempo, hermanos, se empezó a alejar de lo que el Señor verdaderamente estaba pidiéndole a la iglesia. La iglesia se convirtió, las personas, la misma iglesia, estoy hablando de las personas, no estoy hablando de lugares, estoy hablando de las personas. Las personas empezaron a vivir una vida diferente. Empezando, como dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 8, donde claramente se muestra cómo los sacerdotes, cómo los que se ocupaban del templo empezaron a hacer lo que les pegaba la gana. No solamente eso, lo que más mata los ministerios, amados, tú que me estás escuchando, lo que más mata cualquier ministerio y le roba la unción y que solamente queda después un conocimiento humano, es el pecado oculto. El pecado oculto es aquello que mata la unción de un hombre y una mujer de Dios. Es aquello que es aquello que se convierte en una represa. Es aquello que va a hacer que el río del Espíritu Santo no pueda fluir, porque todo pecado escondido, tarde que temprano, Dios lo expone y lo saca a la luz. Muchas personas, y sé, hermanos, yo sé lo difícil que es estar ahí manteniéndose día tras día. Vivimos en un mundo donde lo malo es bueno. Entonces, mismo cualquier cosa nos puede confundir a ver las cosas de un punto de vista criterio propio. Y hoy se lo puedo asegurar, a nivel mundial se predica sin unción. Mucha gente predica solamente desde el conocimiento. Mucha gente predica solamente desde el estudio del instituto. Mucha gente predica solamente porque aprendió a predicar, a dar la palabra. Pero hay pecado oculto. Y siempre que hay pecado oculto, va a matar la unción. Por eso la iglesia no es una iglesia viva. Por eso no hay cambios en las familias. Por eso no hay cambio en los hogares. Por eso no hay nada que pueda pasar. Porque el Espíritu Santo de Dios es una fuente. Está fluyendo. Tiene que fluir. Tiene que acontecer algo nuevo. Y hoy por hoy podemos ver que la iglesia se había acomodado al mundo. No el mundo se acomodó a la iglesia, no. La iglesia se acomodó al sistema del mundo, a una iglesia cómoda, a una iglesia pasiva, una iglesia donde nos conformamos con venir el día domingo a la iglesia. Hoy te puedo decir con todo mi corazón que lo que está aconteciendo está haciendo algo totalmente diferente. En aquel entonces los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, les hablaron claramente y les advirtieron diciendo: despierten, regresen a Dios, no se alejen del Señor, no se aparten de Dios, rompan, destruyan todos esos ídolos que han creado
Y todo eso, ¿por qué? Porque siempre, siempre, y hoy me dirijo claramente a la iglesia, al pueblo de Cristo, porque siempre queremos hacer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos que es bien, y no lo que Dios dice en su palabra. Y es allí, mis amados hermanos, cuando vemos que sucede lo más impresionante que pudo suceder. Viene la destrucción, y Jeremías tuvo que vivir esto. Este gran profeta Jeremías tuvo que vivir ese tiempo de dolor, de llanto. Hermanos, le invito a ver algunas imágenes que usted puede encontrar claramente en internet. Los estragos de una guerra. Los estragos que sucede cuando una guerra pasa en un país. Le invito a que usted pueda ver. Son imágenes, hermanos, que nosotros, yo cuando leía principalmente en el libro de Lamentaciones y el libro de Jeremías, me llamaba la atención porque habían dicho que la gente no decía que Jeremías era el profeta que lloraba demasiado, y yo decía, pero ¿por qué? Qué extraño. Pero cuando tú ves la realidad, los estragos que puede haber en una guerra, hermano. No hace muchos años atrás, aquí en Bélgica, surgió en Europa, hubo la Segunda Guerra Mundial, 1945, donde estos países fueron devastados. Hermanos, hoy vivimos tan cómodamente, pero en aquel entonces, si usted supiera, acá hay museos en Bélgica, ciertos museos donde usted puede ver lo que sucedió en aquel entonces. A plena luz del día, caían bombas, habían estragos, muertes. Era una cosa impresionante. Póngase usted a pensar un poco. El profeta Ezequiel, esto me trae mucho a pensar muchas veces que, ¿verdad?, la desobediencia es grave. La desobediencia es algo muy grave. Me trae a pensar muchas veces cuando nuestros padres nos aconsejan, cuando nuestros padres nos dan un buen consejo, cuando papá, mamá nos dicen, hijo, no hagas eso porque va a pasar esto. No hagas esto porque va a acontecer tal cosa, ¿verdad? Es triste, es muy triste, después de lo sucedido, decir, ¿ves? Yo te lo dije. ¿Por qué? Por la desobediencia, por no querer escuchar. Esto, hermanos, el Señor siempre, siempre, siempre le da un tiempo al pueblo para arrepentirse. Dios habla con el deseo que, como usted y yo, como padre, ¿verdad? Le decimos a nuestro hijo una vez, después le decimos 2 veces, 3 veces, hasta que llega un momento donde no escuchan y tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Donde tenemos que tomar el tiempo para corregir a nuestros hijos, a nuestras hijas. Es requerente, mis amados hermanos, es importante entender el mensaje de Dios. El Señor le dijo, no quisieron escuchar. ¿Qué sucede? Fueron completamente devastados. Un tiempo, hermanos, caótico, triste, donde muchos cadáveres, mucha muerte, mucha tristeza en medio del pueblo. Y después de haberlo profetizado y después de haber advertido, sucedió lo que Dios les había advertido. Amén. Cerrando ese pequeño paréntesis, después de que sucede esto, después de que Daniel es llevado, dice en promedio que después de que Daniel es llevado cautiverio a Babilonia, tal como el Señor lo había profetizado, que todos aquellos, si el pueblo era desobedecían, iban a ser esparcidos. En aquel entonces el imperio de Babilonia tenía muy por costumbre, Babilonia, persa, tenían ellos muy era costumbre de ellos sacar a los pueblos de sus ciudades, de su país, llevar a la gente y llevarlos cautivos a otros países, a otros lugares. Pero aquí claramente, el rey de Nabucodonosor
predilectamente tomó a ciertos jóvenes inteligentes, ciertamente de linaje real, para que estuvieran en el palacio y aprendieran y fueran levantados, criados como gente cultivada. Después de esto sucede algo importante. Dice la palabra de Dios que 8 años después de Judá se rebela contra Babilonia en el 597 a.C., pero Babilonia los conquista de nuevo. La ciudad toma a más rehenes e instalando a un nuevo rey, ¿no? Finalmente, después de una tercera revuelta en el 586 a.C., Babilonia es destruido, la ciudad de Jerusalén, las paredes, el templo de Salomón, la mayoría de personas mueren, algunos cautivos y las personas más pobres se tuvieron que quedar para cuidar de la tierra. El libro de Jeremías, Lamentaciones, nos da los acontecimientos que sucedieron durante este tiempo. Después, Jerusalén se convierte en una ciudad indefensa, sin templo, sin murallas. En el año 586 a.C., Daniel había estado cautivo en Babilonia durante 19 años. Durante su cautividad se convirtió en el primer ministro bajo el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero después de la muerte de Nabucodonosor, los gobernantes que le siguieron se olvidaron de él hasta que Babilonia fue derrotada. Pero mientras tanto, durante todo ese tiempo, sí, qué pena, estaba leyendo un mensaje, claro que sí. Pero también, subjetivamente a lo que estaba hablando, después de que Babilonia es derrotada, dice, entonces en el año 539 a.C., ya cuando Daniel era de avanzada edad, había sido tomada cautiva en el tiempo del imperio persa. Aquí surge otro imperio, aquí surge nuevamente otra parte de la historia impresionante. Después de ser esclavos, cautivos de Babilonia, de los babilonios, después de ser cautivos allí, son cautivos por el imperio persa. Ciertamente también estaba profetizado, profetizado por los profetas que esto iba a acontecer. Y dice la palabra de Dios que después de que en los años avanzados de Daniel, en su edad mayor, había sido tomado cautivo en el tiempo en el que el imperio medo-persa estaba bajo el reinado de Darío, ¿verdad? Esto lo encontramos también en el libro de Daniel, capítulo 6, ¿verdad? Pasan de estar cautivos, ser cautivos, esclavos de Babilonia, pasan al imperio persa bajo el reinado del rey Darío. Ahora, ¿qué acontece aquí? Dice que cuando Ciro el persa conquistó el reino de Babilonia, fue elegido primer ministro del imperio persa. Esto lo tenemos en el libro de Daniel, capítulo 6. Las personas de Judá llevaban siendo cautivas casi 70 años y Daniel sabía que el tiempo de cautividad se limitaba a 70 años. Estaba cerca, ¿verdad? Entonces, como había dicho en el libro de Jeremías, capítulo 25, del 11 al 12. Toma estos apuntes, son detalles importantísimos, palabras que ya estaban dichas, que ya estaban profetizadas, que ya se habían dicho que iban a acontecer. Jeremías capítulo 25 del 11 al 12. Pues en el año primero del reinado, dice la palabra de Dios, capítulo 9 de Daniel, versículo 2. Dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén, en 70 años. ¿De acuerdo? Este era el tiempo que se había predeterminado que Babilonia, que ellos estuvieran en cautiverio. Y dice la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 2. Entonces Daniel hace una oración. Y esta oración, hermanos, es una oración impresionante. Impresionante. Entonces, llegados a este punto, Daniel ya tenía prácticamente entre unos 80 años, más o menos. Fue tomado cautivo como un hombre joven
y había permanecido bajo los reinos de babilónicos y persas. Daniel pasó estas dos etapas impresionantes, que también son dos tiempos importantes en la historia del pueblo de Israel. Dice, fue tomado cautivo como un hombre joven y había permanecido bajo los reinos de Babilonia y Persa durante casi 70 años. El tiempo del regreso de su pueblo estaba cerca. Daniel tomó el papel de intercesor para Israel y el templo. Y ahí es donde nace una oración hermosa en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 20. Dice que aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo, en el monte santo de mi Dios. Esto está en el capítulo 9. Para contestar la oración de Daniel, el Señor le ordena al ángel Gabriel que le mostrara a este cuál era su plan para el mundo y el papel que jugaría Israel. Tanto Israel como Jerusalén desempeñarían un papel en el reloj profético de Dios. Y eso es lo que está aconteciendo en este instante. Capítulo 9, versículos 21 y 23 del libro de Daniel. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con rapidez, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 3. Al principio de su ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hay mucho que decir al respecto. Hay mucho que decir al respecto, pero quiero abrir un pequeño paréntesis. Un breve paréntesis. El ángel le dice a Daniel, eres un siervo muy amado. Eres un siervo muy amado. Recuerde que estamos en el Antiguo Testamento. Recuerde que aquí nos situamos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento somos justificados por el sacrificio de Jesucristo. ¿Verdad? Claramente la palabra de Dios nos habla esto, que hemos sido justificados por Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo cambió todo. Pero aquí, Daniel, el Señor Jesús aún no había venido a la tierra. Sin embargo, los ojos de Dios estaban puestos sobre Daniel. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Dice la palabra de Dios lo que le dice el ángel. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante cómo Daniel, después de haber vivido tanto tiempo, tantos años, preso allí en cautiverio en Babilonia, después se encuentra bajo el reinado del rey Darío, el rey de Persa, de Ciro, y empiezan a acontecer ciertas cosas que él sabía que iban a pasar. Él tenía tanta fe, Daniel, de que él sabía ciertamente que estaban cerca de ser liberados, de ser libres de esta opresión, de este momento. Entonces, ahora dice la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta algo, el principio de las 70 semanas. Ahora sí, vamos a llegar a enfocarnos al principio del momento inicial, después de haber tenido todo este contexto del por qué el pueblo se encontraba en la situación que se encontraba, el por qué el pueblo estaba en cautiverio, el por qué el pueblo no solamente había sido quebrado, verdaderamente el pueblo de Dios, el que Dios había escogido de dar promesa
Este pueblo, hermanos, había sido fuertemente castigado, porque ciertamente la palabra dice que es pueblo de dura cerviz, que les cuesta someterse al Señor. ¿Por qué sucede? Desde el momento, vamos a leerlo desde el capítulo 9, versículo 24. Es importante tener en cuenta en qué momento empiezan esas 70 semanas. Dice, 60 semanas están determinadas, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo está haciendo énfasis al pueblo, a las personas, sobre tu ciudad, y ahí está hablando de Jerusalén, claramente, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Claramente, el ángel Gabriel está diciendo a Daniel lo que va a acontecer. Claramente. Ahora, descifrarlo, buscar la revelación en esto, pues es nuestro deber y nuestra tarea. Porque ciertamente no está hablando solamente de semanas, ni de días de semanas. Está hablando de días, está hablando de años de semana y está hablando de semanas de años. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, escuche bien, vamos a descifrar esto. Si usted está conmigo aquí, regáleme, van a ser las 6, regáleme 15 minutos más y culmino. Dice, primero, le dice a partir de cuándo van a empezar ese tiempo. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner al fin del pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Amén. Primero se nos dice que el periodo de tiempo era de 70 semanas o 70 tiempos o 70 o 7, dando un total de 490. Quiere decir 70 por 7. Ahora aquí vienen unos términos un poco importantes que para mí son nuevos también, le digo la verdad. La palabra hebrea, Sheva, que se usa para determinar la palabra semana, significa 7. Y se puede usar tanto para días como para años. ¿De acuerdo? Esto, le digo la verdad, es nuevo para mí también. Lo estoy viendo con usted. La palabra hebrea, Sheva, ¿de acuerdo? Sheva, que se usa para la palabra semana, como se está traduciendo en la Biblia en español, dice que significa también, tiene su significado como 7. Y no solamente eso, se puede usar tanto para días como para años. Algo importante también que he aprendido es que ciertamente toda la información del libro del Antiguo Testamento, en su gran parte, mayoría, se encuentra en hebreo. Es en el idioma original que se escribió, en hebreo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas palabras en hebreo. Es importantísimo porque resulta que el hebreo como tal, como lengua, se traduce y tiene no solamente una significación, es muy extenso, tiene varios significados, y no solamente eso, cada letra del abecedario en el hebreo también se le da un número. Quiere decir que tiene como significado y cada palabra, cada letra tiene como significado también no solamente una letra como nosotros en el español,
sino que es diferente, es muy diferente. ¿De acuerdo? Entonces, el diccionario en el hebreo, cada letra también tipifica un número, tiene un número, y eso es algo impresionante y maravilloso porque nos da mucha más riqueza, más significado a lo que es la palabra de Dios. Entonces, palabra Sheva, que se usa para diseñar semana o para la palabra semana, también significa 7. No solamente eso, y se puede utilizar tanto para días como para años. Entonces, mira algo interesante. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 25, versículo 8, se usa la misma raíz para hacer referencia al año del jubileo. La celebración del jubileo tiene lugar en el año 50 después de 7 periodos, después de 7 años, a lo que es mismo 49 años, a lo que también conlleva al número 490, representa años y no días. ¿De acuerdo? Según en el libro de Primera de Pedro, dice que para el Señor un día es ¿cuánto? Un año, ¿verdad? Y un año es un día, haciendo claramente énfasis en que para Dios no existe el tiempo ni que es limitado por el tiempo. Estos son datos para mí verdaderamente muy importantes y muy significativos. Entonces, esta es la razón por lo que en la traducción que se le ha dado en el español se traduce como semana, pero que en realidad no solamente son semanas, son años, literalmente lo que está hablando la palabra de Dios. Amén. Y esto nos lleva claramente ¿a cuánto? A 490 años. Estas 70 semanas se traducen a 490 años, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios. Gabriel le dice a Daniel que 490 años están determinados sobre tu pueblo. Habla del pueblo, las personas, la gente, Israel. Y sobre tu santa ciudad. Mira, hace énfasis, por eso quiero que entienda esto, porque esto es muy importante. No solamente hace énfasis en el pueblo, sino que en la ciudad de Jerusalén. ¿A usted no le dice algo esto también? En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, cuando dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Por eso digo que vamos a estar viendo estos puntos, pero también vamos a estar viendo partes importantes de escatología en el libro de Apocalipsis, porque son dos libros que van prácticamente muy de la mano. Entonces, se determinan esos 70 años sobre el pueblo y sobre la ciudad, Jerusalén. Y estos son datos muy importantes. Esto establece los parámetros alrededor del reloj del Señor. El periodo de tiempo de 490 años. Y esto depende del pueblo también judío israelita, de Daniel y de su santa ciudad. Dentro de estos parámetros tendrán lugar 7 eventos importantísimos. Voy a leer los 7 eventos y después poco a poco los vamos a ir, día de mañana vamos a seguir estudiando, vamos a seguir viéndolo. Le digo, hermanos, esta es una información muy bonita, esto es más que bonita, es vital para saber lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo el día de hoy. Iglesia de Dios, por favor, no nos podemos dormir. Mire, una vez más les digo lo que les dije ayer. Se está advirtiendo de no salir a la calle y sin embargo la gente sigue saliendo, siguen pensando hacer su vida normal y esto está causando que aún siga muriendo gente sin que fuera necesario. Recuerde, la desobediencia trae la muerte. La desobediencia trae el pecado y el pecado trae la muerte. Entonces, seamos entendidos en medio de este tiempo como este gran profeta de la palabra de Dios, Daniel. Amén. Los 7 puntos que vamos a estar viendo y estudiando poco a poco es cuando habla de terminar la prevaricación. Vamos a ver qué es prevaricación. Vamos a estar viendo
también el fin de ese pecado. ¿De qué? ¿Cómo? Si el pecado está en nosotros, pero va a hablar de un fin, porque así lo dice el versículo. Tercero, el espiar la iniquidad. Vamos a estar tocando ese tema también, porque todos son puntos importantes que van a conllevar a algo que ha sucedido y que está aconteciendo. Entonces, el 4, donde dice que traerá la justicia perdurable. Punto 5, donde se sellará la visión. Punto 6, y se sellará la profecía. Y punto 7, ungir al santo de los santos. Todos sabemos que ciertamente, por un u otro motivo, la cifra número 7 se encuentra muchísimas veces en la palabra de Dios. Y esto no es por casualidad. Dios no pone nada en su palabra por casualidad. Siempre que se menciona un nombre, siempre que se menciona un número, siempre que se menciona una cifra, siempre que se menciona una ciudad, siempre que se menciona cualquier clase de estas cosas, tienen que ver con algo importante que Dios quiere hablar. De hecho, estaremos viendo también ciertos países que hoy por hoy en la Biblia tenían un nombre y que hoy por hoy tienen otro nombre, el cual aún siguen vigentes. ¿De acuerdo? Egipto no ha cambiado como nombre, Egipto sigue allí, Egipto es Egipto, ¿verdad? Pero obviamente a transcurrir el tiempo han cambiado algunos nombres de algunos países, naciones que han sido enemigos contundentes de Israel, que hasta hoy por hoy, usted lo sabe, ¿verdad? Como es el Líbano, Irak, Irán, todas aquellas naciones, países que rodean a Israel, que tienen un solo objetivo: destruir a Israel. Y aún así, vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando poco a poco los tiempos que estamos viviendo. Amén. Les amo con todo mi corazón. Quiero terminar aquí para poder seguir el día de mañana. Recuerda, estaremos de 5 a 6 de la tarde también, día de mañana miércoles, nuevamente tomando este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y le invito a que usted pueda tomar algunos apuntes, porque no podemos ser, como dice la palabra de Dios, no podemos morir por causa de la ignorancia. Amén. El pueblo muere por falta de ¿qué? De conocimiento. Falta de ¿qué? De buscar y de aprender la palabra de Dios. Como le digo, para mí hay muchas cosas nuevas también. Ciertamente con el anciano he aprendido de que hay muchos términos, muchas traducciones que van a transformar, algunas traducciones van a distorsionar el sentido, algunas otras traducciones al español, al francés, al inglés, cuando sale de su original, pierde mucho contenido, mucho significado, y de una u otra manera se le puede tomar más a la ligera que cuando está en su idioma original. Así que vamos a estar viendo algunos términos así de la palabra de Dios, de lo que es el hebreo, porque es importante, mis amados hermanos, no cambiar lo que la palabra de Dios dice. Amén. Una vez más, un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Recuerde, mañana estaremos tocando estos 7 puntos importantes, proféticos, actuales, que estamos viviendo el día de hoy. No se olvide, por favor, mañana estamos aquí a las 5 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde, que Dios los proteja. Está muy bueno este estudio y quiero por favor hacerlo con ustedes, iglesia. Así que los animo a perseverar, a seguir. No olvide, vía WhatsApp estamos también al tanto de cualquier circunstancia. Les amo. Si ustedes desean que alguna petición en especial, por favor envíenme al WhatsApp un mensaje. Estaremos también orando por cada una de las peticiones, por cada uno de ustedes. Si hay alguna necesidad, hermanos, en la cual la iglesia pueda ayudar, por favor no deje de contactarnos. Por favor, contácteme si hay alguna necesidad en específica en cuanto a alimentos o víveres, de lo cual la iglesia pueda ayudar, por favor, cuente con nosotros. Amén.
cuente con nosotros, porque la iglesia también en medio de este tiempo ciertamente tiene que no solamente fe sin obras, obras y fe hacen que las cosas se produzcan. Amén. Así que si alguno de ustedes se encuentra en alguna necesidad y podamos ayudar y ser de bendición, estamos para hacerlo también. Amén. Por mi parte, Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar este momento. Espero que estén animados. El día de mañana vamos a seguir viendo puntos importantísimos en cuanto al estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Oremos, amén, iglesia. Padre de la gloria, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria, papá. Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración, tú eres digno, Señor, de ser adorado, Padre Celestial. Tu palabra, Señor, nos declara, Señor, que tu reino se ha acercado a los hombres, ese reino de justicia, ese reino, Señor, que es sobre todas las cosas, ese reino verdadero y justo, Padre Celestial. Hoy, Señor, ponemos delante de ti, Padre, nuestras vidas como tus hijos, Señor, para aprender, para enriquecernos, para abrir nuestra mente, para abrir nuestro conocimiento a tu palabra, Señor, para que tu palabra cada vez más, Señor, nos impregne, nos enseñe, nos saque, Señor, de la ignorancia, Padre Celestial, que podamos, Señor amado Dios, vivir con el entendimiento, Señor, de tu palabra y poniéndola por obra, Padre Celestial, porque sabemos, Señor amado Dios, que el pueblo dice que perece por falta de conocimiento. El pueblo muere, Padre, porque no entiende, porque no comprende, porque no se alimenta, porque no se nutre. Pero en este tiempo, Padre Celestial, llévanos, dirígenos a toda verdad y que tu palabra, Señor, sea aclarando cualquier duda, cualquier pregunta, Padre Celestial, que podamos tener y que no podamos entender, Padre Celestial. Te doy gracias, te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada hermano, por cada hermana, cada persona. Te pido que bendigas, guardes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga una vez más. Gracias a todos por haber estado ahí en el estudio. Un fuerte saludo. Les amamos en el amor del Señor. Mañana nuevamente, ¿a qué horas? 5 de la tarde en punto estaré aquí esperando este momento hermoso para poder compartir la palabra de Dios. Amén. Les amo en el amor del Señor. Sigamos adelante, hermano, no se desanimen. Si tal vez usted se siente un poco desanimado y necesita oración, hermano, oremos, oremos. Mándeme un mensaje. Yo estoy orando en general por la iglesia, estoy orando por todos los hermanos. Pero si hay alguna necesidad, por favor, no dude en contactarnos. De verdad que queremos ser un apoyo grande en medio de este tiempo de dificultad, donde Dios ciertamente nos va a sacar vencedores. No le permita al miedo, no le permita al temor, ni a pensamientos para que le quiten su fe, ni para que lo perturbe. Hermano, no le dé lugar al miedo ni al temor. Cuando sabemos lo que está sucediendo, entendemos la causa y el motivo por qué está sucediendo, vamos a ver, hermanos, que el Señor nos va a sacar fielmente victoriosos de todos estos acontecimientos. Amén. No olvide, les amamos en el amor del Señor y ya saben, estamos aquí para servirles y para bendecirles. Fuerte abrazo a todos mis hermanos que se conectaron el día de hoy y el estudio va a estar ahí parte por parte, fase por fase en los videos de la iglesia. También se estarán transmitiendo en el WhatsApp para que todos puedan seguir y podamos aprender de la palabra de Dios. Fuerte abrazo, Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor.